Bien, ahí arrancamos. Recuerden que yo no los veo, por lo tanto me tienen que hablar por el micrófono. Unidad 2. Historia e historiografía de la psicología. En esta unidad nos encontramos con 3 textos. Creo que lo primero que hay que hacer es poder organizar el contenido, que ustedes puedan tener un pantallazo y entender el porqué de los contenidos están organizados de esa manera. En esta unidad nos encontramos con el texto de Patricia Altamirano, que es la profesora titular de la cátedra, que es Problemas de la psicología contemporánea y de los contextos que la provocan, historiografía e historia de la psicología. Es con ese texto con el que vamos a comenzar para poder delimitar y para poder aclarar algunas cuestiones necesarias para poder entender este conocimiento del pasado que nos plantea sistemas psicológicos contemporáneos. Además de este texto, tenemos el texto de Danzinger, que habla acerca del origen del laboratorio científico de Wundt, y también tenemos el texto de Rose, que habla sobre la historiografía crítica, que luego veremos a continuación. Creo que la mayoría se preguntará por qué es importante o por qué estamos estudiando historia de la psicología. ¿Cuál es el sentido y la utilidad de la historia para la psicología? ¿Cuáles son los problemas en las construcciones históricas de la disciplina y la profesión? ¿No? ¿Qué aportes se pueden realizar del conocimiento del pasado en las preguntas del presente? ¿Y en qué medida estas reflexiones proporcionan respuestas a problemas concretos que surgen del quehacer profesional? Estas pueden ser algunas de las inquietudes que nos surgen al poder entender, al preguntarnos por qué estamos viendo estas nociones acerca del pasado. Para comenzar, en este texto de la profesora Altamirano, creo que las definiciones que da o comienza hablando de lo que implica la construcción de una historia, ¿no? Que eso va a comenzar a responder los primeros interrogantes que yo recién fui mencionando, ¿no? ¿Qué explica la construcción de una narrativa histórica? ¿Qué nos permite conocer y o comprender? La construcción de una narrativa histórica implica la búsqueda de una relación significativa entre lo que pasó en el pasado y cuál es la identidad actual de la disciplina que nosotros estamos estudiando, ¿sí? La historia narrada se vincula con el equilibrio del poder en el presente, las instituciones, las comunidades académicas y también el espacio profesional de la estructura. ¿Qué nos permite conocer este pasado? Permite fortalecer la identidad de la tarea, de los mandatos y de las prácticas de la profesión, vinculada a la necesidad de elaborar los conflictos del pasado, ¿sí? Nos permite poder tener una idea de aquellas cuestiones que no fueron solucionadas, ¿no? Para poder hacer alguna revisión y eso que nos permite hacer un futuro más homogéneo. La historia, de esta manera, queda definida como una disciplina, ¿sí? Mediada por procedimientos como leyes, reglamentaciones, formas de hacer prácticas, símbolos, rituales, en las que participamos de mayor o menor medida. Dos conceptos principales que se diferencian en cuanto a este conocimiento del pasado que nosotros queremos brindar y que nosotros queremos dar es lo que es la historia de la psicología y lo que es la historiografía de la psicología, ¿sí? Sabemos que la historia es una disciplina que se encarga de estudiar el pasado de la humanidad. En este caso, lo que nosotros nos vamos a abocar es al pasado de la psicología, ¿sí? La historia de la psicología nos permite poder estudiar aquello que ocurrió anteriormente al presente actual de la disciplina que nosotros hoy conocemos en la actualidad. La historiografía, en cambio, y acá les digo que empiecen a abrir un poco los ojos porque empezamos a diferenciar conceptos que ustedes van a ver luego durante toda la unidad. La historiografía es la ciencia que se dedica a estudiar el registro de los hechos históricos. Lo podemos llamar también que es la ciencia encargada de estudiar la forma en que se hace la historia, ¿sí? ¿Qué nos permite o qué nos da este conocimiento de historiografía? ¿Sí?
La historiografía nos permite conocer un espacio de debate sobre cuáles fueron las formas, cuáles fueron los objetivos, cuáles fueron los entramados teóricos por los cuales se configuraron o se configuró la práctica psicológica que nosotros hoy en día conocemos, o el estado actual de la disciplina psicológica que nosotros hoy en día conocemos. Estas tradiciones historiográficas, que como dije recién, lo que era y a qué apunta, estas tradiciones historiográficas cumplen funciones, ¿no? Que también esto va a ser uno de los alarmas de lo que es la historia crítica o de cómo nosotros tenemos que empezar a entender o poder abrir los ojos para poder ver qué es lo que nos están queriendo contar o qué nos están queriendo decir aquellos relatos del pasado. Entonces, las funciones de las tradiciones historiográficas son la cohesión social, es decir, poder aglutinar y poder ayudar a funcionar en bloque, nos permite legitimar relaciones de autoridad, porque si a nosotros nos presentan de una manera el conocimiento del pasado, de esa manera ese pasado nos brindó relaciones de jerarquía que nosotros consideramos que esas relaciones eran de una determinada manera y las aceptamos de esa determinada manera. Y además nos permite socializar e inculcar creencias y sistemas de valores, ¿sí? Por otra parte, una de las funciones de la historiografía es poder realizar comparaciones entre intervenciones históricas, pero de un mismo hecho histórico. Bien, recién diferenciamos claramente lo que es la historia, que es el estudio del pasado de la disciplina, y lo que es la historiografía, que es estudiar el modo en que se dieron determinados hechos. Estas, digamos, la persona encargada de poder diferenciar estas cuestiones, se las llaman historiadores. ¿Y cuál es la función? ¿Qué es lo que va a hacer el historiador? ¿Sí? El historiador va a recopilar, registrar y analizar los hechos del pasado, y muchas veces en ese análisis que nosotros realizamos del pasado vamos a encontrar nuevos acontecimientos que a lo mejor la historia que está dada no la tenía, ¿sí? Los debates que nosotros debemos llamar historia es cómo se registra, cómo se construye, qué se tomó en cuenta y quién tiene la potestad del saber, ¿sí? Todas estas cuestiones que, para poder puntualizar acerca de lo que sucedió en la historia, son herramientas que nos va a brindar la historiografía. Ya no voy a volver a repetir lo que es la definición de historiografía porque lo dije recién, pero sí es importante que ahora empecemos a poder diferenciar dentro de lo que es la metodología de la historiografía, cuáles son las diferentes posturas teóricas que nosotros vamos a encontrar para poder entender aquella narración del pasado. Y acá abran los ojos y abren las orejas para poder entender cuáles son los diferentes modelos de historiografía, perdón. En el texto ustedes van a encontrar algunas cuestiones relacionadas al positivismo, ¿sí? El positivismo, la mayoría de ustedes ya conoce que el positivismo es un sistema filosófico que se basa en la experiencia y en el conocimiento empírico de los fenómenos naturales, ¿no? El positivismo nos permite admitir científicamente, o sea, nos permite que nosotros admitamos científicamente solo aquellos conocimientos que se pueden basar con la observación y con la experiencia, ¿sí? ¿Cuál es la metodología o qué es lo que prima en la metodología histórica positivista? Aquellas cuestiones que nosotros podamos documentar. Es decir, que el positivismo va a dejar de lado todo tipo de interpretaciones y solo va a dar por veraz aquellas cuestiones que tengan alguna constatación empírica. ¿Cuál es la importancia que tienen las posiciones positivistas en el estudio del pasado, en el estudio de la ciencia? ¿Sí? Posibilitan nuevas formas de hacer ciencia, establecen problemáticas y evidencian el avance del conocimiento, ¿sí? El positivismo se va a avanzar en documentos y va a poder criticar fuentes de manera objetiva
y tal como yo dije recién, minimiza o deja de lado cualquier tipo de análisis subjetivo del autor, ¿sí? Dando marcos teóricos consistentes para poder ordenar la evidencia empírica teniendo en cuenta las diferentes miradas teóricas. El carácter científico positivista tenía como objetivo, digamos, tal como yo dije recién, poder depurar los acontecimientos de las cargas emocionales, es decir, eliminar cualquier tipo de posición subjetiva y solo basarnos en aquellos que podía ser constatado empíricamente. ¿Qué tipo de fuentes utilizaba? Las fuentes escritas que utilizaban los positivistas estaban en los documentos oficiales. Bueno, a ver, esto es muy relativo. Sí, sabemos que se basaba en fuentes escritas, pero esas fuentes va a depender de cuál era el objeto de estudio de aquello que yo estaba analizando historiográficamente. Dentro de este texto va a mencionar que la historia, para arranque, era una sistematización exhaustiva de los documentos históricos que el historiador solo debía ordenar en su intento de reconstruir el pasado. ¿Sí? Acá, en ese sentido, la profesora Altamirano va a decir que el aporte que hicieron los positivistas a la historia combinaban la objetividad de lo que el historiador quería hacer con la observación de los historiadores, y eso iba a ser un producto del tiempo y del entorno, ¿sí? Y, repito, eliminando relatos que no sean necesariamente subjetivos. Ante esta mirada positivista, la historia surgía como un quehacer de las reflexiones filosóficas, de las necesidades políticas, un quehacer en el cual una rama de la filosofía de la historia, ¿sí? También dentro de este texto van a encontrar que van a hablar acerca de la importancia del positivismo, que esto les brindaba como un cierto éxito predictivo, es decir, que estas, no las llamaría mediciones, pero estas investigaciones objetivas, ¿no? Podían trabajar predictivamente acerca de lo que las teorías podían poner en cuestión. Dentro del desarrollo de este texto, recién hablábamos de la visión positivista de lo que es la historia de la psicología, ¿sí? Repito, recuerden, hablamos de lo que es la historia, hablamos de lo que es la historiografía y hablamos de las visiones relacionadas a el positivismo. Ahora vamos a hablar acerca de las versiones cuasi positivistas, ¿sí? Alberto Rosa Rivero, que es un historiador de la psicología, va a hablar acerca de que la historia de la psicología se corresponde con una metadisciplina, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto que es una metadisciplina? Que es una forma de saber, ¿sí? Que sigue normas que suministran garantías de fiabilidad y validez de sus interpretaciones. Fíjense, una palabra que antes no teníamos aquí, interpretaciones. Ay, perdón que se me fue. Interpretaciones. Antes hablábamos de miradas objetivas, antes hablábamos de cuestiones que solo podíamos constatar con la experimentación y con la observación. Acá ya sumamos las interpretaciones. Esta versión positivista, ¿qué es lo que nos va a permitir? Delimitar un saber disciplinado y empíricamente fundado, ¿sí? Que se corresponde con una disciplina particular. ¿Cuáles son las evidencias que utiliza esta visión cuasi positivista? Utiliza evidencias empíricas, que son los restos del pasado, documentos, monumentos, y utiliza evidencias conceptuales, otra diferencia a lo que yo venía mencionando recién acerca de lo que el positivismo tomaba como evidencia. ¿Cuál es el producto final de esta versión cuasi positivista? El producto final de la historia es un texto, una narrativa con la forma de un relato que explica lo sucedido en un momento pasado. Y este relato va a incluir cuestiones más subjetivas y más interpretativas del que yo venía mencionando recién.
¿Cómo se define el objeto de estudio? Siguiendo mencionando la perspectiva de Rosa Rivero, sí, la historia de la psicología, bueno, ya lo vinimos hablando, estudia los cambios del pasado, las elaboraciones teóricas del objeto de estudio. ¿Cómo podemos definir ese objeto de estudio? ¿Cómo lo podemos definir? Como textos, como personajes, como instituciones que generaron discursos sobre lo psicológico, ¿sí? Esos discursos fueron generados, fueron recibidos, fueron usados en diferentes momentos. Y esas acciones que dieron lugar a esos discursos fueron resultados de sujetos humanos y esas acciones fueron incluidos en entornos sociales e históricos completos. Presten atención a una cosa, entorno social, que eso también nos va a llevar ahora a otra forma, a otra postura, a otra visión del pasado. Esa visión del pasado es la sociología de la ciencia positivista. Recuerden que recién vimos historia, vimos historiografía positivista, vimos historiografía cuasi positivista. Ahora nos vamos a parar en la posición de Danzinger. Danzinger va a dar otra forma de mirar el pasado y va a realizar una serie de críticas a estas visiones que venimos repasando recién, ¿sí? Tal como dije recién, Danzinger es uno de los principales detractores de la psicología positivista, ¿sí? Él va a decir que hay que debatir esto porque hay cuestiones que de la ciencia positivista deben ser examinadas, ¿sí? Dice que estas posturas que nosotros venimos trabajando recién son acrítica, ¿sí? Y tienen una naturaleza ahistórica en sus categorías explicativas, ¿sí? En donde esas categorías son ahistóricas porque nos falta algo para poder entender de dónde provienen y cuál es el origen de aquello que se está describiendo como algo que sucedió en el pasado. Aplicada a la historia de la psicología, esta manera o esta postura que Danzinger nos va a introducir desde su mirada va a decir que la conclusión de que la psicología moderna comenzó en Alemania y luego se trasladó a los Estados Unidos es algo que debemos replantearnos y debemos pensar. Esta postura de Danzinger es sobre lo que es la sociología del conocimiento. ¿Y de qué habla la sociología del conocimiento? Reconoce el contexto social como determinante de la nueva disciplina, ¿sí? Para esta forma de entender el pasado, el problema es el contexto social del contenido de las ideas científicas. Va a tomar autores como Ben David y Collins, donde va a decir que la nueva identidad profesional que nosotros hoy conocemos no responde a aspectos, sino que tienen origen en individuos claves. Otra cosa que le va a criticar al positivismo, es decir, el positivismo no está teniendo en cuenta lo que es el contexto, el positivismo no está teniendo en cuenta cuáles fueron los individuos claves y voy a sumar una cosa que no está en este texto, pero Ben David Collins habla de los individuos en relación a sus intereses, que los intereses individuales luego generaron intereses colectivos, ¿sí? Y eso también es una de las cuestiones que nosotros tenemos que estudiar para poder entender cómo fue el progreso de la ciencia. Va a decir que hay una disputa en el objeto de estudio de la psicología, ¿sí? Donde los hechos y las leyes de la psicología deberían brindar como una base general para la interpretación y la explicación de los eventos estudiados, ¿sí? Es decir, que desde esta perspectiva es como que se creó una imagen de ciencia de la conducta, con esa ciencia de la conducta tendría que funcionar con leyes abstractas y históricas. Y ahí Danzinger va a decir, momento, nos estamos olvidando de incluir cuestiones que nos permitan entender lo que sucedió en el pasado.
¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de la nueva ciencia es la predicción y el control de la conducta, ¿sí? Acá se nombran algunas cuestiones relacionadas a las que yo fui diciendo recién, relacionados a ciertos puntos importantes que van a definir lo que es la sociología del conocimiento, ¿no? Como por ejemplo los intereses intelectuales comunes y que esto nos lleven a los intereses de los grupos, ¿sí? Y va a decir que al desarrollar los objetivos, una disciplina define los roles para poder hacer como una división general del trabajo. Y estos objetivos son como una constitución de un interés intelectual. Y esos intereses intelectuales nos lleva a intereses comunes, y esos intereses comunes nos permiten trabajar a través de métodos, conceptos, evidencias. ¿Qué otra cuestión va a reconocer lo que es la sociología del conocimiento? Reconoce los intereses personales como reflejos de intereses de grupo, esto que yo venía hablando recién, ¿sí? Y va a decir que la psicología del conocimiento traza estos intereses intelectuales y forma, no sabía si forma, aglutina o aquellos intereses sociales más amplios que caracterizan a las sociedades en las distintas fases de su historia. A ver, alguien que me diga, estamos vivos, no nos dormimos por lo menos, porque... Todo bien, profe. Muchos conceptos. Sé que es un tema bastante denso, por eso cualquier cosa me van parando, porque es un tema bastante denso. Perfecto. Historia pura. Historia pura, sociología, son conceptos bastante complicados. Bien, ¿cuál es la propuesta de reflexión histórica? ¿Entraría algo así, el concepto como de antropología? No, dentro de estas descripciones que yo estoy dando, no. No. Bien. Dentro de estas descripciones, no. Dentro de estas descripciones y dentro de este texto de Patricia Altamirano, a grandes rasgos lo que ustedes tienen que diferenciar son historia, historiografía positivista, historiografía cuasi positivista, sociología del conocimiento. A ver, estos conceptos que estoy mencionando tienen sus objetos de estudio, sus métodos, sus referentes, ¿no? Estoy haciendo como un anclaje bastante grande para que ustedes puedan ir diferenciando lo que sucede. Son posturas críticas. Así es, son posturas críticas de visiones de entender el pasado o de conocer el pasado. Perfecto. Bien. Claro. ¿Cuál es la propuesta de reflexión histórica de esto que estamos viendo de la sociología, de esta postura de la sociología del conocimiento? Marca un recorrido en la necesidad de revisar la psicología incluyendo los factores sociales, otro punto importante que caracteriza a lo que es la sociología del conocimiento. Critica la mirada de los autores de los manuales, ¿sí? O sea, ¿a qué llamamos con autores de manuales? A aquellas cuestiones, vieron que yo antes dije que esto posibilita relaciones de poder, esto posibilita relaciones de cohesión social, ¿no? Entonces, a eso es una crítica que va a hacer la sociología del conocimiento, es decir, cortemos con las cuestiones relacionadas a lo que nos dan por sabido, a esos mitos, ¿no? Y empecemos a ver un poco más allá de aquellas cuestiones que nos marcan como que ya sucedieron, ¿sí? ¿Qué otra cuestión va a poner o va a tomar lo que es la sociología del conocimiento? Es poner en cuestión la tensión entre intereses individuales e intereses intelectuales. Sí. Y para explicar la conformación de una comunidad de psicólogos, va a proponer una lectura histórica anclada en los conceptos de intereses sociales e intelectuales, y esto va a permitir articular cómo fueron los saberes, cómo fueron los objetos, los contextos y los métodos que se dieron gracias a las demandas sociales que había en esa época, ¿sí? Recién mencionábamos el concepto de interés, ¿sí? Y el concepto de interés
nos permite diferenciar, bueno, acá sale como un concepto medio colgado entre lo que venimos hablando, pero es sobre historia externa e historia interna de la ciencia, que está más relacionada a la historia externa, es cuando esa historia es contada por aquellas personas que son solo investigadores y se dedican a relevar aquellos hechos de un pasado, y en cambio la historia interna de la ciencia es cuando el investigador forma parte de aquello que sucedió y es aquello es lo que va a contar. Una de las posturas que nombra este texto es la de Ben Harris. Ben Harris va a ser uno de los que va a estudiar el pasado y va a decir que para nosotros poder entender el pasado, o el pasado que nos están mostrando, mejor dicho, de la psicología, está dejando de lado los factores ideológicos y políticos en la evolución. O sea, nos están contando una historia que no tiene en cuenta lo que es la ideología y lo que es la política, ¿sí? Harris va a demostrar cómo esas dinámicas relacionadas al poder, relacionadas a la ideología, influyen en la evolución de una disciplina, ¿sí? Harris nos va a decir que el conocimiento y la investigación están inspirados por el contexto social y los intereses políticos, entonces que no podemos dejar de lado estas cuestiones para poder entender lo que sucedió en el pasado. Entonces, para hacer una historia de la psicología científica es necesario poder aceptar y poder entender aquellas cuestiones que son consideradas los sesgos ideológicos y los sesgos políticos. Entonces, Harris lo que va a dar, o cuál va a ser el aporte, es poder darle visibilidad a las historias que leen las experiencias de la influencia de los psicólogos que fueron reformadores, radicales y sociales de la psicología, ¿sí? Y va a recalcar que para poder hacer una historia crítica es necesario poder ir más allá de aquellas cuestiones de las historias consideradas tradicionalistas. Y acá nos vamos a meter en un panorama rápido de lo que denomina el texto de Altamirano y después vamos a ver algunas cuestiones más específicas del texto de Rawls, específico del texto de Rawls. Les digo que Rawls es como un enemigo íntimo de todos los que hacen sistemas psicológicos, porque no es como muy fácil de poder entenderlo. A mí me pasa particularmente que yo lo leo todos los años y siempre lo encuentro como algo distinto. Si bien es un sociólogo de la medicina, ¿no? Va a hacer una relectura y va a dar como otros indicios o otras herramientas para poder entender la psicología desde una postura crítica. La posición de Nicholas Rawls en el texto de la profesora Altamirano va a decir que el objeto de la psicología es histórico, ¿sí? Y se va a transformar según la cultura, porque ese objeto va a estar influido por los cambios históricos, y solo poder hacer una reflexión nos va a permitir poder entender cuál es el objeto de estudio de la psicología. Rawls va a hablar acerca de que tenemos que hacer como una deconstrucción de lo dado. Es decir, que nosotros no podemos aceptar aquellas cuestiones que se nos presentan como dadas, como sabidas, sino que tenemos que deconstruir aquellos objetos teóricos para poder indicar cuáles fueron los mecanismos y las dinámicas de poder, ¿no?, que hicieron que esos conocimientos se formen en un estatus de verdad. ¿Qué estamos queriendo decir con todo esto? ¿Y en qué se va a basar Rawls o cuáles van a ser los aportes que va a tomar Rawls para poder entender esto? Recién dije que estamos hablando de una deconstrucción, de poder ir más allá, de poder ver por qué se dan ciertos estatus o regímenes de verdad, que ya vamos a ver lo que es. Y en este caso, Rawls va a tomar a Bachelard, sí creo que se dice así, no me acuerdo, quien habla de que se trata de una construcción situada más que de una deconstrucción. ¿Por qué? Porque toda verdad nueva, como la queramos llamar, a pesar de la evidencia, se adquiere más allá de la experiencia inmediata,
¿sí? Entonces, nos va a decir que la ciencia se construye contra de la evidencia y gracias a una operación teórica sobre los fenómenos. Entonces, eso lo que va a hacer es como establecer o dar una verdad ya dada. Entonces, lo que se propone es una ruptura con el conocimiento a través de la experiencia para poder ir más allá de una racionalización. Va a decir que la ciencia necesita una constante vigilancia epistemológica ¿para qué? Para evitar ser atrapada por categorías inmediatas de lo empírico, ¿sí? Va a decir que esta posición no solo pretende deconstruir, sino también indicar que todo objeto teórico construido por la psicología se encuentra en coordenadas históricas, políticas, sociales y culturales. Rawls va a hablar o va a dar una definición de la psicología. Va a decir que la psicología es un conjunto de artes, destrezas, que implica una vinculación de pensamientos, afectos, fuerzas, artefactos y técnicas que ejercitan un orden, producen lo humano y lo psicológico, y permiten pensar psicológicamente como un modo de existencia que debe abordarse de una manera específica. Por más que les haya sonado chino básico, les digo que nos detengamos un poquito ahí, que ya lo vamos a ampliar más en el texto de Rawls a eso. Así que eso, si bien no es muy claro lo que da, ya lo vamos a desentrañar un poco. Rawls va a hablar acerca de la importancia del lenguaje para constituir el conocimiento, ¿sí? Y va a decir que es algo que hace la realidad pensable y maleable. Y que va a introducir el concepto de ensamblamiento para hablar de aquellas cuestiones relacionadas al pensamiento y la acción. Hablamos de Rawls, de lo que es la deconstrucción y de qué manera nosotros podemos entender el conocimiento y el objeto de estudio de la psicología. Una de las formas de deconstruir o lo que Rawls propone que nosotros tenemos que ir más allá es poder ver qué hay detrás de los regímenes de verdad. ¿Y qué es un régimen de verdad? Según Rawls, habla de la forma que un saber adquiere estatus científico y es valorado por una cierta comunidad. Va a decir que la construcción de lo psicológico, para nosotros poder entender la construcción de lo psicológico, tenemos que ver cuáles fueron los conocimientos que fueron más apoyados, vamos a decirlo de esta manera, a través de, él va a decir que para que un conocimiento se establezca como regímenes de verdad, hay dos herramientas que permiten eso, que son la estadística y la experimentación. Bien, ahí voy a seguir con otro PowerPoint, pero díganme cómo vamos hasta ahora. Bien, profe, perfecto. Vamos bien, profe, vamos bien. Bueno. Le envidio el poder de síntesis. Sí, lo voy ejercitando con los años, Vamos a empezar, de esto voy a empezar de atrás para adelante, así seguimos hablando de Don Rawls, y luego vamos a hablar de la música. Recién estábamos hablando de Rawls, ¿no? Pero estábamos hablando de los aportes que toma la profesora Patricia Altamirano en ese texto, y dentro de lo que es la unidad 2, denme un segundito que tomo un traguito de agua, tenemos otro texto que es una historia crítica de la psicología de Nicholas Rawls. Y acá vamos a poder ir complementando un poco las cuestiones que recién fuimos viendo. Una historia crítica, ¿qué es una historia crítica para Nicholas Rawls? ¿Sí? Una historia crítica es la que nos llama a reflexionar sobre nuestra naturaleza, sobre los límites, sobre las condiciones en las que se estableció aquello que entendemos por verdad. Ahí recién vimos un concepto relacionado a lo que es los regímenes de verdad. Rawls va a decir que esta historia crítica que él propone, ¿no?, perturba, fragmenta, pone de manifiesto la fragilidad de aquello que parece sólido. Cuestiones que recién venimos mencionando, de poder deconstruir, de poder ir más allá de aquellas cuestiones que se nos dan por sabido, de aquellas cuestiones que
nos dan a entender de las cosas que ya están dadas. Entonces Rawls va a decir, vamos a poner de manifiesto la fragilidad de aquello que parece sólido, ¿sí? De aquello que parece necesario, de aquellas raíces cotidianas, ¿sí? Y esta historia crítica nos va a permitir pensar en contra del presente, ¿no? Pensar en contra del presente me refiero a poder explorar un poco, ya como dijimos antes, de qué fue lo que sucedió para poder entender cuál es nuestro presente, ¿sí? Entonces, el objetivo de una historia crítica no es imponer un juicio, sino poder hacer posible ese juicio y esa indagación. ¿Cuáles son los puntos que en este caso yo considero que son como más importantes para que ustedes puedan tener en cuenta acerca de lo que sucede en el texto de Rawls? Rawls va a decir que una nueva historia social crítica va a traspasar esta división clásica que yo recién les mencioné de lo que es la historia interna y lo que es la historia externa, ¿sí? Ya que el propio conocimiento debe ser entendido en su contexto social, político e institucional y en términos de la organización de comunidades científicas. Tengan en cuenta que esto que acabo de mencionar es una clara característica de lo que es la sociología del conocimiento. ¿Qué es lo que propone Rawls? ¿Qué es lo que va a permitir, lo que propone con su mirada? Una relectura histórica técnica de la psicología. Ya recién mencionamos lo que eran los ensamblamientos del pensamiento y acción. Rawls, ¿qué va a decir? Va a ubicar a la psicología, como dijimos antes, como una tecnología. Esa tecnología va a poder determinar la conducta dentro de dispositivos institucionales. Estos dispositivos institucionales son la justicia, la educación, el sistema productivo, la familia, ¿sí? Y estos dispositivos van a permitir influir en la forma de actuar de los sujetos. Es en estos lugares, ¿no?, donde hay un ensamblamiento de lo que es pensamiento y acción, los psicólogos trabajan y generan, ¿sí? Y se construyen discursos sobre las entidades psicológicas. Para poder entender o para poder entender lo que es la psicología, Rawls dice que nosotros tenemos que poder, recuerden lo que hablamos antes de la deconstrucción, recuerden lo que hablamos antes del poder ir un poco más allá. Rawls va a decir que para poder entender, para poder explicar la psicología, nosotros tenemos que hacer una lectura, una deconstrucción de los factores económicos, los factores profesionales, los factores culturales y los factores patriarcales. ¿Cuáles son o a dónde nosotros tenemos que apuntar para hacer una historia crítica de la psicología con los factores económicos? ¿Dónde tenemos que abrir los ojos? ¿Dónde tenemos que parar las antenas para poder entender qué es lo que está sucediendo? Rawls nos va a decir que debemos analizar las condiciones políticas, institucionales y conceptuales que dieron lugar a la formación de diversas nociones de la economía, del mercado, de las clases. ¿A dónde tenemos que prestar atención para poder ver? Recuerden que nosotros lo que estamos construyendo es una historia crítica de la psicología. Entonces, ¿a dónde tenemos que prestar la atención de esto? Rawls nos va a decir que la atención tiene que estar en la manera en que esas condiciones problematizaron diferentes aspectos de la existencia, aquellas cuestiones que sucedieron en la industria, en la productividad, en la salud del trabajador, en la administración, ¿sí? Pero todas estas cuestiones desde la perspectiva de la economía, nosotros tenemos que analizar dónde está la psicología en estas prácticas o en estos hechos que fueron sucediendo. Debemos analizar... Perdón, profe, por eso esto que dice de la manera en que problematizaron esas conductas, por eso él, pienso, propone de construir ese análisis de la historia para saber, ¿no?,
cómo se formaron o cómo llegaron esos problemas a transformar o modificar conductas en ese momento de la historia. Así es, cómo llegaron a transformar. Y ves que propone ver todas estas cuestiones que nosotros podamos deconstruir y podamos ver cómo el objeto de estudio de la psicología o en qué parte se encuentra dentro de estas cosas que a nosotros ya nos vinieron dadas o ya nos vinieron contadas, para decirlo de alguna manera. Perfecto, sí. Claro. Bueno, tan en chino no estoy hablando entonces, ¿no? Vamos bien, ¿sí? Debemos analizar la forma en que esas problematizaciones plantearon cuestiones a las cuales las psicociencias, las ciencias relacionadas a la psicología, pudieron brindar una respuesta. Rose va a decir que hay que investigar la forma en que las psicociencias transformaron la naturaleza, el significado de la vida económica y las concepciones de las exigencias económicas adoptadas en la actividad y en la política económica. Por otro lado, vamos a hablar acerca de los factores profesionales, de los intereses profesionales. Rose va a decir que es necesario explicar la formación de los intereses mismos. Esto relacionan, recuerden que yo recién hablé mucho cuando hablaba del texto de la profesora Patricia Altamirano, hablaba mucho acerca de lo que eran los intereses intelectuales, y los intereses intelectuales que va a estar relacionado a lo que son las profesiones y los intereses que ayudan a que se vayan abriendo campos. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a decir con esto? Que debemos abocarnos o debemos direccionar a las diversas maneras en que los individuos y los grupos específicos se movilizaron en torno a los objetivos particulares, a las técnicas de construcción de identidades y aspiraciones colectivas. Estudiar la manera en que se forman las alianzas entre aquellos que terminen convenciéndose de diversas maneras, de que tienen ciertos intereses, y esos intereses no son los mismos, ¿no? Entonces, Rose nos va a proponer poder analizar aquellas alianzas, qué hay detrás de esas alianzas, qué son esos intereses, ya que no son los mismos de todos los individuos. A los intereses, ¿cómo se llega? No se parte de esos como explicación, ¿no? Sino más bien se ve que son cuestiones que se negocian y que muchas veces hay como cierta oposición, también planteado desde la postura de la sociología. Factores políticos. Recuerden que recién hablamos de un referente o de alguien que decía que tengamos en cuenta las cuestiones políticas, hablamos de Ben Harris. ¿Qué va a decir Rose? Que es precisamente la concepción o el nacimiento de la concepción del Estado la que debería ser investigada, ¿sí? ¿Qué papel desempeñaron las ciencias psicológicas en el nacimiento de esta nueva forma de racionalidad gubernamental, de esta nueva racionalidad de gobierno, que trae una nueva manera de entender el Estado y una nueva forma de ver a lo que es el sujeto político, ¿sí? Y es acá donde dentro del campo de poder, ¿sí? Es donde hay como una matriz más amplia que nos va a permitir analizar proyectos, programas, estrategias, ¿no? Para la conducción de la conducta. Entonces, el campo político creo que es como un campo que nos va a permitir poder entender cómo se dieron algunos hechos en lo que es la historia de la psicología. Factores culturales relacionados a las mentalidades, las condiciones específicas de emergencia, articulación, transformación de los valores éticos y técnicos que hacen que ciertas prácticas culturales sean posibles. Desde esa perspectiva, la pregunta que se debe plantear una historia crítica de la psicología tiene que ver con las prácticas éticas, ¿no? Que hacen o que nos llevan a aspectos del conocimiento, sí, a los procedimientos técnicos, aquellas personas que tuvieron autoridad cuando se trabajaba sobre diversos mecanismos. También nos va a decir que dentro de los factores culturales nosotros tenemos que poner atención al tema del género y a los factores patriarcales. No recuerdo en este momento, si alguno tiene el texto de Rose y me sopla, ¿de qué año es ese texto? Porque acá estamos hablando del género y los factores patriarcales, que luego eso se trabaja mucho, pero no recuerdo en este momento de qué año es ese texto.
Bien. ¿Puede ser 1977? Puede ser, sí, sé que no es muy nuevo, no recuerdo si es 1977 o no, pero tomando como algunos conceptos, digo, me parece así que son medio viejos. Acá de Canguile. 1996 dice el programa. El programa, 1996, sí, ahí me va más, gracias. 1996, A mí no me sale esa fecha. Bueno, Sí, seguimos. 1996, profe. Bueno, entonces, fíjense, me llamó la atención, digamos, el texto, o me llamó la atención estas cuestiones que él habla de poner atención al tema de género y los factores patriarcales, y de ahí como que me vino la duda de cuando era el texto. Fíjense después cómo todo esto es mucho más trabajado, y él simplemente ahí va a decir, prestemos atención a estas cuestiones. Nada, una nota de color que se me ocurrió al hablar, mientras lo estaba hablando. ¿Cómo debemos hacer una historia crítica? ¿Qué es lo que nos va a decir, qué es lo que estamos trabajando acerca de lo que Rawls nos va a plantear? Rawls va a hablar de 3 momentos para hacer una historia crítica. Ya hablamos de cuáles son los mecanismos, de las cuestiones que nosotros tenemos que pensar para ir más allá de lo que nos viene dado. Va a hablar del momento 1, donde va a decir que los objetos de estudios aparecen separados del contexto de su construcción, ¿sí? Va a decir que lo mental, la conciencia, la inconsciencia, el drama. ¿Y cuál es la crítica que se le hace a eso? Que la relación de la psicología con la sociedad, es decir, no podemos separar cuestiones que están relacionadas a su contexto. Punto importante o característico de lo que es la sociología del conocimiento. Un segundo momento va a hablar Rawls acerca de lo que es la psicología que se construye como forma de conocimiento, también denominado construccionismo social, ¿sí? ¿Cuál es la crítica que se va a dar acerca de esto? Es que la trama de construcción del objeto solo se ven distintas negociaciones para imponer la existencia de las prácticas y su comunidad. También cuestiones que vinimos trabajando acerca de las tramas políticas, del establecimiento de ciertos estatus de conocimientos, ya vamos a ampliar un poquito más de lo que son los regímenes de verdad, de aquellas cuestiones que favorecen a la cohesión social y por lo tanto dejan de lado otras cuestiones. Y el tercer momento para hacer la historia crítica va a hablar del efecto de deconstrucción. ¿Y cuál va a ser la crítica en ese momento? Va a decir que el vínculo dialéctico entre la construcción del objeto cultural, social y político versus el positivismo. Ya lo vimos recién a eso. ¿Cuál es el objeto cultural, social o aquellas cuestiones que tienen en cuenta el contexto? En otro texto, Danziger va a hablar o va a definir a esto como contexto de descubrimiento, contexto de justificación, versus el positivismo, que ya sabemos lo que es el positivismo. Regímenes de verdad, algo estuvimos viendo recién y también está muy relacionada a la postura de Rawls o cuál es el objetivo de la postura de Rawls. Hablamos de la forma en que un saber adquiere estatus científico y es valorado por una comunidad. Rawls va a decir que esto es como un acto de violencia en donde vamos a tener ganadores y perdedores, vamos a tener cuestiones que son más tenidas en cuenta que otras, ¿sí? Este va a ser un proceso social de exclusión en que en algunos argumentos, evidencias, teorías se dejan de lado, ¿sí? Dice que va a haber redes que va a permitir que esos regímenes de verdad se consoliden y se perpetúen. Y tal como dije antes, la estadística y la experimentación otorgan veracidad, cientificidad y confiabilidad a los relatos históricos. Rawls nos va a decir que para comprender la construcción de lo psicológico hay que hacer una investigación para ver de qué manera estas redes, ¿no?, operaron para que se establezcan o se consoliden ciertos regímenes de verdad.
Ya mencionamos cuál es la definición que Rose va a dar acerca de lo que es la psicología, qué es lo que nos va a permitir entender lo que es el pensamiento, lo que son los ensamblamientos, ¿sí? Y por último, va a mencionar lo que es la disciplinización y la psicologización, porque va a decir que durante el siglo XX la psicología pasó a ser tomada como un conjunto de técnicas y dispositivos creados para gobernar la conducta, que el poder de la psicología vino o se dio con la capacidad de organizar, de racionalizar y simplificar temas del terreno de lo individual, de la conducta y de la diferencia humana, y que esto permitió que a nivel macro, hay de ejemplo de ciertas instituciones, y a nivel micro, no sería la palabra controlar, pero se permita trabajar o tomar un tinte psicológico que permita trabajar sobre las acciones humanas. Ahí va a decir que el ejercicio de las formas modernas de poder político quedó vinculado al conocimiento de la subjetividad humana, es decir, se conocen ciertas cosas, ciertas reglas de las conductas, y el poder político de esta manera podría trabajar sobre la subjetividad humana. En cuanto al repertorio ético de los sujetos, va a decir que la psicología, en primer lugar, generó nuevas autoridades y, en segundo lugar, objetos y nuevos roles para ejercer autoridades sociales. Y los psicólogos clínicos, educacionales e industriales permitieron esto, tal como dije recién, poder trabajar sobre la subjetividad. Esto, en cierto modo, es como que les daba, o ellos podían alegar tener un cierto poder, ¿no? Y poseer como verdades absolutas y dominar técnicas psicológicas. Esa legitimidad se funda en las creencias sobre el conocimiento, la objetividad y la cientificidad, cosas que venimos trabajando hasta ahora. Y va a decir que la autoridad se vuelve ética en la medida que se ejerce desde los postulados del conocimiento. Me queda un texto, pero porque acá empecé de atrás para adelante. A ver, ¿tienen dudas, preguntas? Cuéntenme cómo vamos hasta ahora. ¿Están durmiendo? Profe, lo estamos escuchando, acá estamos. No, perdón. Interesantísimo. Sí, bueno. La verdad es que estamos todos callados, creo, porque la síntesis y la explicación están muy buenas y nos sirven para ir al hueso de cada texto. Entonces uno trata de escuchar y estar atento a cada uno, porque hay como pequeños tips dentro de cada texto. Entonces, así es. Eso es lo que, por eso estamos tan callados. Bueno, al menos en mi caso, pero creo que en los compañeros pasa lo mismo. Bueno, lo importante es que puedan entender más o menos. Fíjense, yo ayer lo hablaba con los que estábamos a las 4 de la tarde, que como que el primer texto de Patricia Altamirano nos da nociones generales que después nos permiten ir acomodando los otros textos y los otros conceptos. ¿Sí? Bueno, vamos a ir con el último. ¿Sí? Me pareció a mí, a ver, ¿cómo se va uniendo con toda esta parte, estos primeros textos que vimos en la unidad 1? Y en relación está bien ir haciéndolo, porque, a ver, estamos hablando del patriarcado, seguimos hablando del género y todas estas cuestiones, ¿no? Yo creo que a ver, la relación está, pero yo la miraría desde otra manera. En la unidad 1 vimos cuál es el estado actual de la disciplina, ¿no? Y ahora estamos pudiendo entender cuál es el pasado de esa disciplina que nos lleva a ese presente que vimos en la unidad 1. ¿Me explico? La historia. Sí. Pero, o sea, a lo que voy es cómo está enfocado más a toda esta cuestión de la deconstrucción, sí, de esta nueva construcción
¿no? Y de las cuestiones, digamos, de género. Sí, también. Sí, es uno de los ejes. Así es. Así es. Bueno, vamos con el último texto de la unidad 2, que... Perdón, Sí. Lu Ábalos ha levantado la mano. No sé si quieres abrir el micrófono. No, yo no estoy viendo nada, así que... Ábalos, si quiere preguntar algo. Hable ahora o calle. O el perro o el gato le tocó la manito, viste que a veces sucede la manito de levantar. Sí, debe ser eso. Sigamos nomás. Bueno, vamos con el último texto de la unidad 2, que este texto es Las raíces históricas del laboratorio psicológico de Kurt Danziger. Recuerden que recién más o menos expusimos cuál es la postura de Danziger, desde dónde Danziger va a relatar el pasado. Brevemente, Danziger, uno de los referentes de lo que es la sociología del conocimiento, teniendo en cuenta, ¿no?, el contexto social en que se realizaron los hechos del pasado, teniendo en cuenta los intereses profesionales, teniendo en cuenta los intereses intelectuales, teniendo en cuenta los contextos, ¿sí? Todas estas cosas se las digo como para que ustedes puedan más o menos tener un panorama de lo que nos va a decir este texto. Y según estas características que yo les estoy dando de lo que es la sociología y de lo que es la postura de Danziger, Danziger va a decir que el nacimiento de una disciplina no es un evento singular, sino un proceso complejo. O sea que Danziger va a poner como en cuestión de decir, listo, sí, la psicología ya nació en Leipzig, en Alemania, en 1879. No, momento. Va a decir, no, la formación de una disciplina es un proceso complejo, no podemos dar que solo fue el puntapié inicial y listo, acá arrancó un camino. Los orígenes, no, me confundo con el otro texto, iba a decir los orígenes sociales de la psicología moderna, pero es el libro. Las raíces históricas del laboratorio psicológico. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Qué se creó? ¿Qué fue lo que surgió? ¿Era psicología lo que surgió en el laboratorio de Leipzig? ¿Había una diferencia entre lo que es saber y lo que es la práctica profesional? Pueden ser algunos de los interrogantes que se nos plantean al pensar en la creación del primer laboratorio de psicología. Bien, este texto va a hablar acerca de las tradiciones en las que se basó Wundt para crear, vamos a tomar las palabras que dice el texto, pero vamos a también pensar estas cuestiones que mencionaba Pablo el otro día, de poder ir un poco más allá y de poder entender si realmente lo que nos están contando en el texto es así, o críticamente qué es lo que nos están queriendo decir. Bien, ¿cómo arrancó esto en Leipzig, en Alemania, en 1879? ¿No? Va a decir que se basó en 3 tradiciones de prácticas investigativas. En primer lugar, aplicaba una forma específica de práctica experimental que se había desarrollado en la fisiología. Recuerden que hasta el momento psicología, ni las papas no teníamos idea de lo que es psicología, entonces se comenzaron a realizar cuestiones que venían de otras disciplinas, ¿sí? En segundo lugar, se propuso aplicar procedimientos a un objeto de investigación diferentes tratados a lo de la experimentación fisiológica, ¿no? Y en ese momento Wundt va a decir, el objeto que vamos a estudiar es el de la conciencia individual privada, ¿sí? Pero acá va a hacer una diferencia, ya que va a rechazar aquella forma tradicional de introspección, pero va a aceptar el objeto, ¿no? Acá mencionamos dos, el texto va a decir que hablamos de 2 tradiciones explícitas, que son estas, y una tradición implícita que ya la vamos a mencionar un poquito más adelante. En este contexto va a decir que la psicología científica fue practicada por primera vez como actividad organizada y autoconsciente. Es en donde la psicología moderna se establece como un campo distinto de indagación, ¿sí?
que hizo que comience y que luego se preserve una comunidad de investigación. Vamos acá, hablamos de, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, una forma específica de práctica que se había trabajado en la fisiología y un objeto de investigación diferente al de la fisiología, que es el objeto de la introspección. O sea, pero Wundt va a tomar la introspección, pero no va a aceptar su objeto, ¿no? Va a decir, vamos a diferenciar el objeto de la introspección a aquello que yo quiero investigar. Entonces va a decir, vamos a hacer una diferencia entre aquellas experiencias o aquellos caudal de experiencias cotidianas y aquellos arreglos deliberados y más sistemáticos, ¿no? Que nos va a permitir la producción de ciertas clases de experiencia que nosotros vamos a utilizar y lo vamos a trabajar más metodológicamente. Entonces, esta es como la primera diferencia que va a hacer para tomar el concepto de introspección que va a utilizar, ¿sí? Va a decir que va a tomar el aporte de Kant en el sentido de construir una síntesis filosófica que va a ir más allá de lo que es el empirismo y el racionalismo, va a tomar cuestiones relacionadas al empirismo de Locke, de la noción del mundo de la experiencia privada, ¿sí? Pero a la vez va a plantear una cuestión que no había sido tomada, que es la pregunta acerca de si las experiencias transmitidas por el sentido interno pueden constituir la base de una ciencia mental, tal como las experiencias de los sentidos externos forman las bases de la ciencia física. La cuestión fue viendo que la respuesta fue negativa, porque la ciencia, a diferencia de la experiencia cotidiana, que recién diferenciamos, la ciencia requiere un ordenamiento de la información en términos de síntesis y, para que sea metódica, va a decir en términos matemáticos. ¿Cuáles fueron aquellas problemáticas filosóficas y psicológicas? Recuerden que en este contexto se va a dar una cuestión que Danziger va a denominar una hibridización del rol, ya que, o sea, ni cerca estamos hablando de psicólogos, estamos hablando de filósofos, de fisiólogos que fueron tomando cuestiones y de esa manera se fue delineando, no solo una profesión, falta muchísimos años, se fue delineando una ciencia, ¿sí? ¿Qué cuestiones va a tomar? Va a decir que en la tradición de la filosofía mental de Locke la distinción no existía y por consiguiente la psicología no tenía una identidad clara como un campo especial de estudio, ¿sí? Ellos buscaban una teoría empírica de conocimiento, ¿sí? No se distinguió entre lo que es el problema psicológico de los contenidos mentales particulares que eran causados por el mundo natural y el problema lógico o filosófico de cómo podían esos contenidos constituir el conocimiento de un mundo, ¿sí? Buscaban la psicología como disciplina empírica, pero no filosófica. En ese momento había como dos grandes grupos o dos grandes bandos o discusiones acerca de qué concepto o cómo se iba a tomar la introspección, ¿sí? Hegel y Kant hablan evaluaron, dice, la significación filosófica de la evidencia de la experiencia interna. Otros hablaban o le daban confianza a la posibilidad de desarrollar una nueva disciplina sobre esta fase. Y acá en este caso vamos a diferenciar como dos posturas, una era la de los empiristas británicos y otra era la del idealismo alemán acerca de la introspección. El empirismo británico va a hablar acerca de que la especulación filosófica tenía que ser fundada en la experiencia de las mentes individuales. En cambio, para la tradición representada por el idealismo alemán, la filosofía se fundaba en principios supraindividuales de orden. El último grupo rechazaba la introspección, la acusaba de superficial, de que no tenía confiabilidad, y sí, el primer grupo, que denominamos los empiristas, sí aceptaban a la introspección. ¿Cómo una técnica aparentemente privada como la introspección se transforma en una forma de práctica social? Va a decir que la introspección se convierte en un desempeño social en la medida que su uso requiere un lenguaje específico
para la categorización y para la comunicación de la experiencia. Recuerden que acá diferenciamos que no es lo mismo aquel caudal de experiencias cotidianas y aquellas cuestiones que son más sistemáticas, más metódicas y que lo podemos determinar con una metodología específica. Va a decir que la emergencia de la noción de introspección como un método estuvo íntimamente vinculado a la emergencia de la psicología como un campo de estudio separado con su propio objeto de estudio. Hablamos de la introspección, que tomó su objeto. Ahora vamos a mencionar las técnicas o las cuestiones que tomó acerca de la fisiología experimental, las relaciones entre lo que es la fisiología y la anatomía, las cuestiones relacionadas a cómo influyeron en la constitución de un nuevo campo, dieron lugar a la formación de lo que es una psicología fisiológica, que en un principio lo que es la psicología fisiológica fue un sinónimo de lo que es la psicología experimental. ¿Cuáles fueron las vías a través de las cuales una fisiología experimental influenció en las prácticas de investigación de la psicología? Hablamos del movimiento reflejo, de la fisiología sensorial. Las funciones sensoriales en ese momento comenzaron o no se pudo evitar de tener algún tipo de implicancia psicológica. Y en ese momento Wundt publicó el primer libro sobre la nueva psicología experimental. Y dentro de ese libro, 2/3 tenían un abordaje específicamente de fisiología del sistema nervioso y de fisiología sensorial. Recuerden que cuando yo comencé hablando de este texto, hablaba de 2 tradiciones explícitas, que ya hablamos de las técnicas de la fisiología y del objeto de la introspección, y hablamos de una tercera que era implícita, que es la práctica social de la experimentación psicológica. ¿A qué se refiere eso? A la formación de comunidades, a cómo los intereses intelectuales se formaron en intereses sociales, y en ese momento el establecimiento de un espacio especial, identificado como un laboratorio de psicología, que permitió la realización de una forma regular de experimentos psicológicos por parte de los estudiantes. Va a decir el texto también que en 1883 el laboratorio de Leipzig recibió reconocimiento oficial y presupuesto como un instituto científico, y van a comenzar a aparecer lo que eran las revistas y los primeros informes experimentales. Y en ese momento como que se dejó de trabajar de forma aislada y muchos estudiantes comenzaron a compartir instalaciones y a cooperar y a trabajar de diversas maneras en conjunto. Comienzan las formas institucionales del trabajo científico, ¿sí? Se dejó de lado ya la autoexperimentación, ya que se comienza a trabajar en equipo de una manera organizada, se adopta una división experimental del trabajo, y esa división experimental del trabajo requería una división entre el rol del experimentador y del sujeto experimental. Este proceso social llevó a una institucionalización de lo que es la experimentación psicológica, y en 1880 el laboratorio de Leipzig desarrolló un patrón distinto de práctica que permitió definir lo que consistía un experimento psicológico. Bueno, he hecho como un panorama muy rápido. Ahí terminé. No sé si alguien quiere agregar algo, o vos, Pablo, o el que quiera, pero los textos fueron explicados ya. Hay un par de personas levantando las manos, María Magdalena Chacón y Lulu Ábalos, que dice que no le funciona el micrófono. Pero si quieres escribirlo en el chat, te podemos leer. No hay Profe, en ese momento cuando se inicia este tema de que, bueno, ya se empieza a agarrar forma, digamos, todo lo que es más metódicamente ordenado, los estudios, la participación, ¿no?, de los experimentos y todo esto, ¿ya había una constatación o no de los mismos? A ver, estamos hablando, una de las cuestiones que yo recién fui hablando es que Wundt trataba de superar esta cuestión entre lo que es el empirismo y el racionalismo. El racionalismo más relacionado a las interpretaciones subjetivas,
y el empirismo más relacionados a las cuestiones positivistas. Entonces se trabajaba buscando aquellas cuestiones que podamos experimentar y que podamos visualizar, tratando de evitar esta dicotomía, digamos, sí. Ok, muy bien, gracias. Había otro que había levantado la mano, Lulú, no. Preguntan qué vas a hacer con los PowerPoint al final, entonces. No, no los voy a subir. No los voy a subir. Si querés, Pablo, cortemos la grabación porque no se haga tan largo después para subirlo.